La sección estudiantil ICE de la Universidad Don Bosco les saludan cordialmente y agradecen desde ya su participación en este webinar titulado Mantenimiento de procesos industriales automatizados, el cual es impartido por el ingeniero Héctor Peña, quien es ingeniero en automatización y máster en ingeniería de mantenimiento, con experiencia en mantenimiento de equipos industriales y automatizados. Ha implementado proyectos de gran escala en el área de eficiencia energética, para naves industriales y equipos de bombeo en toda la región centroamericana. Actualmente se desempeña como gerente de mantenimiento regional en la empresa de industrias Carici, siendo responsable de la gestión de mantenimiento para maquinaria industrial e infraestructura, aportando ideas y optimizando recursos para todas las áreas relacionadas. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención de nuestro ponente, con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Después de la formación, tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Sin embargo, pueden escribirlas en el chat durante el desarrollo de la actividad. Adelante, ingeniero, puede iniciar. Ok, muchas gracias, Andrea. Un gusto para mí poder compartir con ustedes acerca de esa temática, ¿verdad? Tan importante para la industria actual, ¿verdad? Todos los desafíos que genera el mantenimiento actualmente son muchos y la exigencia, ¿verdad? Y la competitividad que existe en dicha industria, pues requiere en muchas ocasiones conocer acerca de los procesos de mantenimiento, las filosofías o las diferentes técnicas que nosotros tenemos al alcance para poder implementarlas en nuestros procesos de la industria, ¿verdad? Entonces voy a dar inicio, voy a proyectar mi presentación. Entonces la temática que vamos a compartir este día es acerca de mantenimiento de procesos industriales automatizados. Una breve agenda de cómo vamos a seguir este pequeño webinar es que vamos a hablar acerca de los fundamentos y aplicaciones de los procesos automatizados. Vamos a definir algunos conceptos que son claves para poder entender en qué consiste un proceso de ese tipo. Luego vamos a pasar al segundo punto que abarca acerca de conceptos básicos de sistemas de control. Es importante para el ingeniero de mantenimiento, para el ingeniero de aplicaciones, ¿verdad? En todo caso, que conozca algunos conceptos de control que son básicos para poder entender cada uno de estos procesos. Posteriormente, para el punto 3 y 4 ya vamos a hablar acerca del mantenimiento industrial aplicado a los procesos automatizados. Vamos a conocer algunas técnicas de gestión y algunas definiciones que nosotros tenemos que conocer para poder aplicar adecuadamente un correcto sistema de gestión. Ok, vamos con la sección primero, acerca de procesos automatizados. Inicio con un concepto bien fundamental acerca de qué es un proceso. Se define como un conjunto de actividades que interactúan y se relacionan a través de recursos, transformando entradas en salidas, que generan un resultado para satisfacer una o varias necesidades. Bajo este contexto, nosotros, al momento de poder realizar la implementación de un proyecto de automatización, sea de pequeña o gran escala, lo primero que tenemos que hacer es definir el proceso en sí. Tenemos que entender en qué consiste para poder definir cada una de las entradas, cada una de las salidas que nosotros vamos a requerir y también el manejo de las variables que nosotros vamos a necesitar controlar y monitorear para poder automatizar, ¿verdad? En todo caso. En ese contexto se sugieren como algunas preguntas o algunas cuestiones que nosotros tenemos que dar respuesta para poder entender en sí nuestro proceso, ¿verdad? En este caso, podríamos tener las siguientes. ¿Cuáles son las condiciones dadas? En este punto, nosotros tenemos que considerar bajo qué condiciones va a estar nuestro proceso o bajo qué condiciones va a estar nuestra aplicación. Existen diferentes puntos de vista para esta parte, ¿verdad? Ya que actualmente en la industria salvadoreña nosotros tenemos dos rubros en los cuales nos podemos orientar. El primero sería los procesos de manufactura, que es básicamente las empresas o plantas industriales que se dedican básicamente a fabricar algo, ya sean estos zapatos, alimentos, cualquier producto en sí. Y luego tenemos el otro punto, para mí, ¿verdad? A mi consideración, está el área de los servicios, que ya básicamente quienes son
los que se dedican a hacer ese tipo de integraciones o propiamente trabajan desarrollando aplicaciones. Hay ciertas diferencias, ¿verdad? En el sentido de que uno está como más acostumbrado o familiarizado a algo en particular y el otro pues tiene una diversidad de cosas que puede implementar ya que tiene nociones y conocimientos de diferentes procesos. Entonces, bajo este contexto y con esa explicación, nosotros podemos tratar de establecer bajo qué condiciones o bajo qué cosas tengo yo que considerar que va a funcionar mi proceso. Obviamente, el usuario o quien está definiendo la aplicación es la mejor persona que puede definir qué es lo que uno quiere desarrollar. Luego tenemos otra interrogante, en este caso sería dónde se darán los cambios, es decir, qué es lo que se espera, o sea, o qué es lo que se espera evolucionar al momento de implementar cualquier tipo de aplicación, ¿verdad? Luego, ¿por qué son los cambios? Es muy importante entender cuáles van a ser las diferentes etapas que va a tener el comportamiento de la variable al momento de poder realizar algún tipo de estrategia de control. Luego, ¿qué queremos mantener en cierta forma o condición? Esto va a depender del tipo de control o de la aplicación que nosotros queramos implementar. En este caso, no van a ser las mismas condiciones que yo voy a definir o las mismas o los mismos parámetros que yo necesito definir para un control de temperatura que para un control de presión o por un control de flujo, ¿verdad? Cada cosa tiene su especialidad y va a tener ciertas condiciones específicas para poder ser definida. Y por último, y lo más importante que es básicamente donde podríamos enfatizar o a lo que va orientado el tema de la medición en un proceso, es cómo vamos a poder controlar esos cambios, ¿verdad? Ya que nosotros a veces o en muchas ocasiones no podemos tener idea de qué sucede con una variable si no la medimos. Realmente, y aplica para cualquier otra cosa, si hay algo que no se puede medir, pues no lo podemos controlar. Luego tenemos un concepto bien clave que ya es un proceso automatizado. Un proceso automatizado comprende un amplio número de variables de proceso que son adquiridas, procesadas y controladas por sistemas implementados en dispositivos controladores. En este nivel o a esta etapa, el proceso ya ha sido gobernado a partir de un controlador, de independientemente el tipo que sea. Entonces, en el proceso de automatización existen diferentes niveles, que es lo que nosotros podemos ver en pantalla actualmente, que es la pirámide de la automatización. Entonces, existe un nivel de gestión que es básicamente toda la aplicación de software que nosotros podamos tener para el manejo de las variables de proceso que yo estoy controlando. Claro, ¿verdad? Dígase variables de proceso, todo lo que se quiera controlar. En este caso, presión, temperatura, volumen, etcétera, etcétera. Luego tenemos perdón, y en el nivel de gestión es donde nosotros podemos monitorear y hacer una supervisión completa y estratégica de cada una de las variables que nosotros queramos controlar, ¿verdad? Luego tenemos el nivel de integración. En este caso, pues se habla de un DCS, que es un sistema de control distribuido que básicamente involucra como los niveles en los que vamos a ir haciendo la implementación de cada uno del proyecto ya a nivel de, de automatización, ¿verdad? Luego está el nivel de supervisión. Este nivel de supervisión, para obtener un mejor entendimiento, va aplicado a, al lugar, digamos, o a la disponibilidad del espacio donde nosotros podamos tener un monitoreo de la variable en sitio, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces luego tenemos el nivel de control, que ya es básicamente el dispositivo que yo voy a utilizar para poder implementar el lazo de control o implementar la estrategia de control que yo necesito para poder gobernar un proceso. Y luego está el nivel de campo, que incluye todo lo que va relacionado al elemento final de control. En este caso puede ser motores, actuadores, válvulas, dispositivos de medición, sensores, transmisores, etcétera, etcétera. Entonces, ya con esto nosotros tenemos entendido que el proceso automatizado involucra el control de una variable, independientemente de qué estrategia de control se utilice, si es un control de lazo abierto, un control de lazo cerrado, un control on-off, etcétera, etcétera. eh, ya estamos involucrando, ¿verdad? O estamos haciendo la automatización del mismo. Para tener una pequeña noción de qué es un sistema de control, vamos a estudiar un poco sobre este concepto y algunas estrategias
básicas o fundamentales de las cuales nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué es que yo hago énfasis en esto? Porque para poder diseñar o para poder implementar una estrategia de mantenimiento para un proceso automatizado, yo tengo que conocer cuál es el comportamiento del sistema, cómo funciona, bajo qué estrategia va a operar. No necesariamente tengo que ser un experto, ¿verdad? Porque recordemos que la estrategia de mantenimiento no solo la realiza el ingeniero en automatización, sino que puede hacerlo otro ingeniero que esté especializado en el área. Puede ser un ingeniero industrial, un ingeniero electricista, un ingeniero mecánico, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener este fundamento y poder conocer algunos conceptos básicos para poder entender en qué consiste el sistema y poder diseñar algo para poder hacerlo mantenible y disponible. Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. Actualmente, nosotros podemos tener diferentes tipos de sistemas de control o diferentes estrategias de control. Para este caso, el sistema de control, la primera estrategia del sistema de control es a lazo abierto, que es muy conocida, ¿verdad? Que es cuando no queremos o no nos interesa el producto final. Muchos de los casos o aplicaciones actuales que utilizan este control son algunos eh, equipos del hogar, ¿verdad? Como por ejemplo lavadoras, como por ejemplo tostadores, que al final, o sea, ellos solo cumplen un proceso o se establecen ciertas actividades para hacer un proceso y no nos interesa cuál es el resultado. Bueno, obviamente sí, ¿verdad? Pero en el sentido que el dispositivo no tiene cómo verificar que el proceso se ha cumplido o se ha obtenido los resultados deseados. En este caso podemos tener una lavadora, por ejemplo, ya que uno ingresa la ropa, ¿verdad? Establece el ciclo de lavado y el equipo lo cumple. Pero al final realmente no nos puede garantizar el mismo equipo si la ropa sale como completamente limpia o se le quitan todas las manchas, etcétera, etcétera. Lo mismo para dispositivos como tostadores. De igual forma, solo se establece una temperatura de calentamiento y eso el dispositivo la logra y ya, eso es todo. Pero realmente no sabemos si lo que entró pues se quemó o se tostó demasiado. Entonces, y eso va a depender obviamente del producto que se ingrese. Entonces, esa es la estrategia de control a lazo abierto. Ahora ya para un proceso más especializado a nivel de automatización, tenemos ya el lazo de control cerrado o con retroalimentación. En este caso ya tenemos un elemento que nos está retroalimentando qué es lo que está sucediendo en esa variable. En el diagrama que vemos en pantalla podemos ver el sistema de control a lazo cerrado de un proceso de temperatura. Entonces nosotros vemos que entra una temperatura requerida y en este caso hay un elemento sensor. Este elemento sensor está establecido en el punto donde yo quiero saber qué temperatura existe, ¿verdad? Entonces, este dispositivo me está enviando el valor de temperatura actual y lo compara con la temperatura requerida. Entonces, estos dispositivos que están acá se van a encargar de poder hacer llegar, o en algún dado caso, pues, tener la temperatura que yo necesito, que es lo que sale como resultado final. Entonces, en ese contexto, para los lazos de control los lazos de control cerrados, perdón, el elemento principal o el elemento que importa es el sensor, que también podría ser un transmisor, ya que puede cumplir la misma función, ¿verdad? Entonces, y necesitaría yo que me esté enviando como qué es lo que está sucediendo o eh, qué es lo que pasa con el valor de la variable. Por eso se llama, tiene otro nombre este tipo de control que es raso retroalimentado, ¿verdad? Porque siempre existe como un feedback de lo que está sucediendo ahí para yo tener una idea de qué acción de control yo necesito realizar para poder lograr el valor deseado. Entonces, menciona la teoría que tiende a mantener una relación preestablecida entre la salida y alguna entrada de referencia, y las compara y utiliza la diferencia como medio de control. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder garantizar el funcionamiento de un sistema de control es que éste debe de cumplir ciertos requisitos. Y en ese caso, ¿cuáles pueden ser o cuáles yo considero que podríamos definir? Garantizar la estabilidad y robustez. Esto es bien importante que desde el proceso de concepción de la aplicación yo establezca
obviamente todos los pasos a seguir, qué es lo que quiero realizar, cómo lo quiero realizar. Entonces, con esto yo voy a garantizar si la selección de la tecnología que yo estoy escogiendo es la más adecuada y me va a poder eh, desprender los resultados que yo necesito. Además que también sean los equipos, ya hablando poquito más específico, que sean los equipos que yo necesito para poder lograr esa aplicación, porque de repente si yo hago una mala selección, yo le puedo echar la culpa, no, el dispositivo no sirve, pero realmente en muchas ocasiones, y ya esto desde un punto de vista de mantenimiento, hay muchas filosofías o muchas corrientes que indican que desde la adquisición o la compra se puede ir haciendo un análisis del ciclo de vida que va a tener ese dispositivo. Entonces, bajo ese contexto, es necesario que yo haga una buena definición de lo que yo necesito hacer, controlar, supervisar y monitorear para poder garantizar que ese sistema va a funcionar. Por segundo, tenemos aquí que se debe de ser eficiente y que la acción de control sea realizable. En este contexto, obviamente yo tengo que hacer una selección de un dispositivo adecuado o que sea el correcto para poder controlar la aplicación o poder realizar la estrategia de control que yo necesito. No le voy a exigir lo mismo, por ejemplo, a un control de procesos industriales que simplemente me controla una variable con una estrategia de control, a un PLC, ¿verdad? Que ya me puede hacer diferentes tipos de funciones y tiene una mayor capacidad de control, porque tiene diferentes tipos de entradas, salidas, tiene más accesorios que me pueden servir a mí en cuanto al otro equipo que acabo de mencionar. Entonces, en efecto, debo de hacer una correcta selección. Siempre va enfocado a eso. Una fácil implementación. En ese caso, pues obviamente al momento de implementar ese tipo de control, ya teniendo en cuenta que yo he definido qué es lo que quiero realizar, cómo lo quiero realizar, tengo que tener claro cómo lo voy a hacer. Entonces, en ese caso, si yo soy el que está diseñando la aplicación, tengo que tener bien definido cómo lo voy a hacer y que no me vaya a costar o que no me vaya a traer eventos o escenarios desfavorables que en el momento de implementación vaya a decir, ya no funcionó o ya no voy a hacerlo, ya no lo voy a poder hacer porque en algún dado caso, pues dimensioné mal el equipo, no era la válvula correcta, no era el transmisor correcto, de repente el variador de frecuencia no era el adecuado, entre otras cosas. Facilidad de operación. Esta podría tener diferentes vías de interpretación, ya que en muchas ocasiones hay dispositivos que no se pueden operar directamente en sitio, digamos, sino que tienen que hacer o tenemos que estar sometidos a algún tipo de modificación ya a nivel de software, ¿verdad? Porque es lo que, como actualmente se programan o se controlan dichos dispositivos. Pero si en algún dado caso este es en sitio, debemos de garantizar que la operación para el usuario va a ser sencilla. Es decir, si es, por ejemplo, una pantalla o un dispositivo de control en sitio, pues debemos de tener en cuenta que sea amigable para la persona que lo va a controlar. Muchas veces hay que considerar que que producción u operarios pues no tienen como mayor conocimiento sobre ese tipo de dispositivos. Entonces debemos de diseñar soluciones que sean lo más intuitivas posibles y que no compliquen hasta cierto punto la mantenibilidad del mismo, ¿verdad? Y en este último apartado, el método de regulación adecuado es, como había mencionado hace un momento, que la estrategia de control que yo utilice sea la adecuada para el proceso. Realmente sea algo que se pueda hacer, ¿verdad? No algo que de verdad yo me lo voy a inventar, ¿verdad? Y de la manga me voy a sacar los resultados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso debe de ser algo bien definido, algo que debe de ir siendo desarrollado por etapas. Hay muchas metodologías de implementación para sistemas de control que los que son expertos, ¿verdad? En esa materia me podrán decir, ¿verdad? Que hay esquemas básicos para poder entender o para poder llevar a cabo la mejor estrategia, ¿verdad? Luego tenemos algunas aportaciones de los sistemas de control. Esto es bien importante porque el hecho de poder automatizar un proceso quiere decir que lo voy a hacer más eficiente. La tarea principal del ingeniero en automatización actualmente básicamente es optimizar procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con automatizar un proceso? Entonces, a partir del uso de controladores, que es básicamente el meollo de la automatización, yo necesito cumplir ciertos objetivos o ciertas cuestiones. En ese caso, el incremento en la rentabilidad del producto,
el aumento de la información que fluye en el sistema. Esto es bien importante porque a partir del monitoreo y supervisión de muchas variables, yo puedo crear información que me pueda servir como un histórico para poder diseñar una estrategia de mantenimiento o poder tener históricos para poder tomar decisiones. Obviamente no me van a decir qué decisión tomar, pero sí me pueden dar una tendencia o me pueden dar una instrucción de qué decisión voy a tomar. Luego tenemos la reducción de desperdicios. Obviamente, en el término de optimizar, quiere decir que podamos aprovechar todos los recursos que estén a nuestro alcance para poder evitar la generación de desperdicios o de cosas que no son aptas para el proceso. Mejora en la calidad del producto. Esto está muy arraigado a poder hacer el proceso o la eficiencia del proceso más que todo un poquito más oportuna a las condiciones actuales, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que buscar como oportunidades de mejora. Eso es cuando nosotros estamos en un proceso en un proyecto de automatización y queremos ver cómo podemos modificar la operación actual, estamos también fungiendo como alguien que busca una oportunidad de mejora. Entonces, en ese contexto, yo puedo ir determinando diferentes alternativas para poder mejorar la calidad en la que se van a ir produciendo dichos productos. Y lo más actual o lo más orientado que está actualmente, ¿verdad? Es la reducción y el ahorro energético. En este contexto, nosotros con las aplicaciones que se diseñen en un proceso automatizado, pues debemos de tener en cuenta todos los recursos que vamos a tener a nuestro alcance para poder mantener la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Eso es clave para que nosotros podamos garantizar en muchas ocasiones, pues, el mantenimiento del medio ambiente, ¿verdad? O sea, la manutención del medio ambiente, que nuestro proceso automatizado o nuestro sistema de control no perjudique en ningún momento, pues, la parte ambiental. Eso es muy relevante actualmente, hoy en día, casi que todos los dispositivos electrónicos que están a nuestro alcance, pues, están buscando o tienen vías de aplicaciones que están contribuyendo al ahorro energético, ¿verdad? Sea un variador de frecuencia en un sistema de bombeo, o en un dispositivo de control de temperatura, entre otras muchas cosas que pueden existir, están orientadas ya a ese tema del ahorro. Ahora que ya conocemos acerca de cómo funciona un proceso, cuáles son las estrategias de control, qué consideraciones debo tener yo para la operación de un sistema de control, ya entramos en materia de mantenimiento y automatización. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo de automatizar un proceso y cuál va a ser su impacto en la gestión del mantenimiento. Entonces, el mantenimiento y la automatización actualmente tienen un punto de encuentro bien claro. Básicamente consiste en la prevención, o mejor dicho, poder tener o poder anticiparse a que un fallo pueda suceder. Entonces, automatizar o poder automatizar un proceso en todo caso es un plus para cualquier industria porque hay un montón de- hay un montón de alternativas que nosotros podemos tener para poder monitorear y supervisar un proceso. Si yo tengo un control completo de un proceso automatizado, en efecto, que yo tenga medición de variables, el establecimiento de notificaciones cuando se perciba algo anómala en la ejecución del proceso. O sea, esas son nociones que me pueden dar a mí indicios de que, pues, de que va a suceder algo. O poder tener en cuenta, ya va a pasar esto, tengo que tener en cuenta que voy a tener que realizar una acción preventiva o en algún caso, pues también incluso puede ser algo correctivo para poder en algún momento, pues, que ya no vuelva a suceder. O sea, eso básicamente el aporte de la automatización es ese, poder tener un mejor control de las variables que yo estoy controlando para poder hacer mis procesos un poco más mantenibles y también mantener, valga la redundancia, la disponibilidad de la línea, ¿verdad? En ese caso. Si uno de los objetivos de la automatización es la productividad, evitar averías puede suponer la mejor forma de garantizar la producción. Tal como lo mencionaba, la forma en la que nosotros podemos hacer el enlace o el cruce entre la automatización y el mantenimiento es que podemos tener un control
de qué es lo que está sucediendo actualmente en el proceso. Y a partir del monitoreo de cada una de esas variables, yo puedo garantizar que la producción no va a fallar y también poder respetar como plazos de entrega y la rentabilidad del producto. En este caso, también mantener disponibles los equipos es clave, ¿verdad? Y es algo fundamental para que el proceso automatizado pues no falle, porque como le he mencionado, pues existe una alta monitorización de las variables, existen una gran cantidad de históricos, gráficos o un montón de alternativas de solución que yo puedo tener para poder eh, buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo con mi variable actualmente? Nuevamente nos hacemos este cuestionamiento. ¿Cuál sería el aporte de la automatización al mantenimiento? Entonces, en la integración al proceso, tenemos que en función a la criticidad del mismo proceso y a lo potencialmente grave que puede ser una avería, el sistema podría adoptar las siguientes medidas o qué es lo que yo puedo hacer con un proceso automatizado para poder hacer más eficiente las tareas de mantenimiento o el proceso de mantenimiento en sí. En este caso tengo algunas alternativas. La generación de avisos o alarmas. En este caso, pues yo puedo hacer la programación de cada uno de los avisos y de las notificaciones que yo necesito eh, conocer para poder tener claro qué es lo que sucede en mi proceso, ¿verdad? ¿Qué alarmas, o sea, o qué quiero yo estar monitoreando? En este caso, de repente, yo necesito mantener la presión de una tubería de agua a 60 PSI, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo podría estar monitoreando cuando esa presión haya bajado en tanto porcentaje del valor que yo necesito, ¿verdad? Y poder ir a monitorear el sistema y ver que mi equipo de control, pues, lo restablezca y pueda mantener el valor deseado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que van relacionadas al aviso y a notificación de cuáles son los valores actuales de la variable, pues, es parte de lo que, del plus que da la automatización, ¿verdad? Luego tenemos detener total o parcialmente un proceso. Eso es bien importante porque esta nos puede enviar notificaciones para poder entender, pasó algo, hay una obstrucción de una válvula o hay un mal funcionamiento de un dispositivo de fuerza eléctrica, entre otras cuestiones. Derivar la carga a un sistema redundante. La redundancia es una estrategia bastante habitual en muchos procesos automatizados, ya que recuerden que estamos trabajando con dispositivos electrónicos. Entonces, la electrónica tiene una serie de problemas actuales, ¿verdad? Porque realmente muchos de los equipos que utilizan ese tipo de dispositivos son los más dedicados, son los más delicados. Y en efecto, también se necesita gente bastante especializada para poder manipularlos. Entonces, y actualmente otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que por muchos de los problemas sociales que están sucediendo actualmente, tiempos de entrega y la importación de esos mismos dispositivos está bastante escasa. Es decir, que cuesta que podamos conseguir un dispositivo de este tipo. Entonces, es muy importante que mejor en el momento del diseño del proyecto, pues nosotros podamos considerar, ¿verdad? Tener un equipo que me pueda eh, respaldar en el momento que yo soluciono la falla con el equipo actual, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tomemos en consideración al momento de poder, de hacer o de concebir un proyecto en específico. Ah, perdón. Luego, el último punto es bajar la productividad hasta la reparación. En ese caso, pues, en efecto, el proceso es más controlado, ya que yo tengo un dominio completo de las variables. Pudiera reducir, como por ejemplo, la marcha de algunos dispositivos, elementos o elementos finales de control para no obstaculizar o para no retrasar el proceso mientras yo busco una estrategia de solución o de reparación. Entonces, eso sería como el aporte o lo que yo considero o lo que se podría considerar más bien, que genera como valor agregado la automatización en el proceso de mantenimiento. Entonces, ya aquí hablando un poco de cómo
ahora ya teniendo en cuenta algunos conceptos claves de saber también cuál es la participación de la automatización en el proceso de mantenimiento y teniendo ya ideas más claras, podemos preguntarnos, pero ¿cómo voy a realizar un mantenimiento a un sistema de control? Entonces, eso en un primer momento voy a aclarar que la estrategia que más le funcione de acuerdo al proceso es la mejor que pueden usar. Obviamente, el punto de vista que yo tenga hacia un proceso no va a ser el mismo al que tenga otra persona. De repente yo podría sugerir, vaya, tienen que cambiar un dispositivo de control cada cierto tiempo, pero otro podría decir que no es necesario porque no ha fallado, ¿verdad? Pero por algo existe una filosofía, una estrategia de mantenimiento que se llama mantenimiento preventivo. Entonces, en muchas ocasiones, la prevención es algo que actualmente no se llega como a entender, ¿verdad? El éxito de un plan de mantenimiento en sí es poder seguir la planificación que se lleve respecto a esta estrategia. ¿Por qué razón? Porque en efecto pueden haber muchas consideraciones particulares, ¿verdad? O concepciones, ¿verdad? Diría yo, que con respecto a las opiniones o en lo que pudiera incidir este tipo de mantenimiento en un proceso cualquiera. ¿Por qué razón? De repente, pues yo tengo un motor eléctrico. Entonces, en mi rutina de plan de mantenimiento preventivo está que cada 6 meses yo tengo que hacerle un mantenimiento. O sea, ¿en qué podría consistir este mantenimiento? Revisión del aislamiento del motor, limpieza de piezas, verificación de eje, cambio de rodamientos, etcétera, etcétera. Pero entre estas corrientes podría decirse, bueno, como los rodamientos no están haciendo ningún ruido o no presentan ningún tipo de avería, yo le puedo dejar los mismos. Pero de repente ya llevan un poco más de 6 meses de operación. Entonces, bajo una perspectiva de un mantenimiento 100% preventivo, ¿qué indicaría la lógica de ese plan? Hacer la sustitución de los rodamientos. Pero en muchas ocasiones, pues a veces porque de repente por un tema de costos, por un tema de perspectivas, pues no se hace, ¿verdad? Y es ahí donde se pueden generar problemas, porque de repente ya puede surgir que dentro de un mes ya estos fallan, porque no se cumplió la rutina. Entonces, en ese contexto, o sea, es ideal entender que la estrategia que mejor le va a funcionar a uno es es la que se defina de acuerdo a la experiencia de uso y de manipulación de los equipos y máquinas, ¿verdad? Entonces, hay que entender cómo gestionar el mantenimiento. La gestión del mantenimiento es el proceso de seguimiento de los activos de la empresa y la supervisión de las actividades de mantenimiento. Hay diferentes rubros del mantenimiento, porque tenemos el mantenimiento que va derivado a equipos y máquinas y también tenemos el mantenimiento que va derivado a instalaciones o infraestructura, ¿verdad? Entonces, la planificación de estas actividades adecuadas, de acuerdo a cada uno de estos rubros, va a garantizar que va a garantizar la optimización y el rendimiento de cada uno de los activos. Dígase activos a todos los equipos que son parte de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas pudiera generar una correcta gestión del mantenimiento para cualquier tipo de proceso? Garantizar un equipo con cero fallas. Esto, pues, muchas veces sí se puede lograr, pero hay otras ocasiones eh, que no se puede lograr y se logra solo cierto porcentaje por el hecho de que eh, hay problemas en el diseño, hay problemas en el dispositivo, de repente se hicieron cambios no considerados en el proceso y que sean adecuados para los diferentes dispositivos, entre otras cuestiones, ¿verdad? Luego tenemos que para una correcta gestión, el 80% de las acciones de mantenimiento planificado se cumplen. Y también bajar presupuestos de mantención. O sea, esto en este caso, pues, si yo utilizo una muy buena estrategia y que de forma preventiva yo estoy monitoreando y realizando ciertas tareas para los equipos, con eso yo puedo reducir, pues, costos de operación y de mantenimiento. Normalmente, los mantenedores, y esto para entrar en contexto, ¿verdad? Los mantenedores siempre sea tienen un rol específico, o en este caso, una función específica. Y en muchas empresas, si bien ustedes, pues los que tengan algún tipo de experiencia en este rubro, siempre han visto como el mantenimiento como un mal necesario, ¿verdad? Normalmente. Entonces, pero realmente la perspectiva que tiene que tener
este departamento es ser un proceso de apoyo. En muchas ocasiones no se entiende o el mismo departamento no entiende que es que ellos mismos, incluso independientemente cuál sea el proceso, ya sea un sistema de control, ya sea una línea de producción completa, sea una máquina en específico, el departamento está para dar un servicio, para brindar un servicio, porque nosotros tenemos que, como mantenedores, tenemos que garantizar que los equipos funcionen, que las máquinas funcionen, que la estrategia de control sea la adecuada. En efecto, obviamente hay personas que se encargan de hacer los diseños, ¿verdad? De probar las secuencias de control, de probar, de hacer diferentes pruebas con los equipos de medición, verificación de los instrumentos de medición, pero también están la otra parte, ¿verdad? Que es los que se encargan de hacer algo más operativo. En este caso podría ser las conexiones de los dispositivos, eh, la verificación de los dispositivos propiamente, ¿verdad? Entonces, también otra perspectiva, y es que hay un enfoque fundamentalmente tecnológico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, que de repente cualquier cuestión técnica, no, no, mantenimiento se encarga. Entonces, eso es bien, importante hasta cierto punto del hecho de poder saber que uno como mantenedor tiene un rol bastante técnico, es decir, sí maneja obviamente ciertos conceptos técnicos y por esas razones que yo he explicado también, obviamente algunos fundamentos o algunos basics que son parte de los sistemas de control, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este enfoque fundamentalmente tecnológico, se busca como la eficacia y va asociado también a la ejecución de tareas que van relacionadas a cuestiones operativas del mantenimiento. Entonces, como vos sos el que sabe cómo se conecta, vos le tenés que hacer el mantenimiento, ¿verdad? Bajo ese contexto es lo que actualmente tiene participación, ¿verdad? El ingeniero de mantenimiento en cualquier tipo de sistema. Entonces, pero ahora viene la pregunta. Con respecto al mantenimiento de los procesos automatizados, ¿qué puedo hacer? ¿O qué tengo que yo hacer para poder garantizar que estos equipos siempre van a estar disponibles? ¿Ok? En este caso, vamos a ver ahorita algunas corrientes o algunas filosofías que yo considero que se pueden aplicar para el tema de un proceso automatizado. Pero en este caso tenemos algunas consideraciones puntuales. Rutinas de inspección visual y predictiva. En este caso, para a un punto de vista predictivo, pues tenemos algunas técnicas que en este caso podríamos usar termografía infrarroja o ultrasonido. En general, como para los procesos automatizados, ¿qué elementos tienen, verdad? O sea, sensores, pues tienen sensores, hay tableros donde están realizados perdón, están instalados los dispositivos de control, dígase fuentes de alimentación, PLCs, eh, algún tipo de transmisor, etcétera, etcétera. Entonces, con la termografía lo que yo puedo inspeccionar es verificar que los puntos de conexión estén correctos, que no hay algún tipo de calentamiento en algún dispositivo por algún ambiente inadecuado o por alguna cuestión, ¿verdad? O alguna falla que pueda estar siendo ocasionada en el proceso, ¿verdad? Entonces, estas técnicas a mí me sirven en conjunto con las rutinas de inspección visual, poder interpretar o poder detectar algún tipo de falla en mi equipo de control. Cambios programados. Bajo este contexto, en efecto, puede hacer que en algún momento yo pueda tener, como había mencionado, la redundancia de equipos. En este caso, yo hago el cambio al otro equipo para poder realizar alguna revisión o alguna prueba de secuencias y que todas las entradas, salidas o todos los componentes que tenga mi dispositivo de control estén en una correcta operación. Luego, elecciones adecuadas de elemento. Esto hago énfasis y ya lo mencioné, ¿verdad? Que es muy importante que desde el proceso de concepción del proyecto y de todo lo que yo quiera implementar, pues yo tengo que hacer la selección de la tecnología adecuada. Recordemos que existen diferentes tecnologías que se han ido adaptando, bueno, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando todo el tema de instrumentación actualmente, de verdad. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que el dispositivo que yo he seleccionado es el adecuado para la aplicación. Y las rutinas de limpieza. Recordemos, y vuelvo a mencionar que la electrónica siempre ha sido algo muy delicado en todo aspecto, incluso para los diferentes dispositivos de control, pues
tiene diferentes estrategias, ¿verdad? Y tiene diferentes elementos que son muy delicados o son demasiado sensibles a condiciones ambientales, a condiciones eléctricas incluso, ¿verdad? Que necesitan unas protecciones adicionales, porque recuerden que existe un proceso, bueno, estas se alimentan básicamente de la red general, ¿verdad? Pero actualmente, como manejan señales un poco diferentes a lo que la misma red eléctrica proporciona, requiere ciertos dispositivos de protección adicional, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto hay que generar ciertas rutinas de limpieza, tanto de limpieza aseo, ¿verdad? Como de mantenimiento estético, eso es fundamental. Ya eso ya más que todo va enfocado a un nivel de tablero, ¿verdad? De control. Entonces, para cualquier proceso es importante mencionar que la instrumentación es fundamental para poder lograr que el equipo pues cumpla su función principal y que también me pueda generar un buen indicio de lo que está sucediendo en dicho proceso. La medición y control es la tarea básica de la automatización. Entonces, bajo eso, una selección adecuada de la instrumentación pues requiere una gran cantidad de estudios, de conocer principios físicos, de conocer principios de medición, de conocer diferentes tecnologías para poder yo lograr que esa tarea básica se pueda cumplir sin ningún tipo de problema. Algunas recomendaciones de mantenimiento preventivo para algunos dispositivos específicos de un proceso automatizado. En este caso tenemos la sugerencia para mantenimiento preventivo de sensores, en qué consiste realizar una inspección diaria, ir al sitio, ¿verdad? Y verificar en qué condición de trabajo está el sensor, si no está obstruido, si no está tapado, si no está muy sucio, ya que realmente recuerden que es el dispositivo que me va a dar qué es lo que está sucediendo o cuál va a ser la retroalimentación que yo voy a tener en el proceso en sí. Hay muchos tipos de sensores que realmente yo no consideraría que se realice una mala selección, sino que también, independientemente del tipo de fabricante, de las condiciones ambientales, de las condiciones físicas, de las condiciones eh, de composición química, incluso del proceso, requieran cierto reemplazo y no necesariamente puede hacer que esté orientado a una mala selección, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, de repente, ya sabemos que un sensor puede durar 1 año, 2 años, incluso un par de meses, ¿verdad? En efecto, tal vez habría que hacer como algún estudio de qué es lo que está sucediendo, pues, y ahí verificar, pero si tal vez no es la tecnología adecuada. Pero sí, en efecto, hay que considerar como una rutina preventiva el reemplazo de algunos sensores, ¿verdad? Por el hecho de que son como lo primordial o lo que me está diciendo qué es lo que está sucediendo y yo necesito saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Y por ende, debo de garantizar que esa medición siempre va a existir. Luego tenemos sensores con reemplazo al dañarse. Esto ya es una medida correctiva, más que todo. Aunque siempre podría considerarse como algo preventivo, pero de repente si estamos en algún dado caso que ese se llega a dañar por algún problema eléctrico, por ejemplo, pues, o sea, podemos como de forma preventiva, si vemos que ya no está funcionando o nos da un error en la medición incluso, pues se considera como algo preventivo el reemplazo. Vaya, acá tenemos luego el otro dispositivo que forma parte de la instrumentación de un proceso automatizado, que son los transmisores. Recordemos que hablando un poco de instrumentación, el sensor y el transmisor, pues son dispositivos completamente diferentes. ¿Por qué razón? El sensor se encarga de captar la variable de proceso y únicamente de eso. En cuanto al transmisor, ya hace una función adicional a captar la variable de proceso, sino que también tiene la responsabilidad de transmitir el valor que ha leído a diferentes dispositivos de control. Entonces, eso tengámoslo claro y por eso es que lo he incluido de forma separada. Entonces, una inspección diaria al momento de revisar el sensor. Esto es bastante habitual porque podríamos verificar que el valor que yo estoy obteniendo, pues, sea el correcto. Lo voy a poner como un ejemplo. En algún dado caso tenemos un proceso de presión, de medición de presión. Yo puedo tener un transmisor de presión en el sitio y también a su vez puedo tener una lectura en sitio con un manómetro.
Entonces, en ese caso, yo podría estar comparando el valor que me dice el transmisor con el del manómetro. Ojo, teniendo en cuenta que el manómetro está en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, puedo realizar una inspección y verificar que la variable pues está en buenas condiciones. Y el equipo, perdón, está en buenas condiciones. Una calibración programada de 1 a 5 años. Una calibración y ajuste, podríamos agregar ahí. Calibración, el hecho de que por el uso, pues ya los valores que yo estoy obteniendo, pues no están siendo los más adecuados. Se utiliza un patrón y pues vuelvo a establecer unos nuevos valores de medición. Y ajuste, en este caso, que el ajuste correspondería a que yo defina el valor o el rango de valores en los que yo quiero hacer mi medición, ¿verdad? Entonces, verificar como esas secuencias, verificar esos rangos o intervalos de medición para poder garantizar que voy a estar realizando una medida adecuada, ¿verdad? El reemplazo por daño. Esto más que todo si en algún dado caso pues hay una medición incorrecta, de repente hay problemas con algún tipo de señal que el mismo dispositivo quiera, quiera que el mismo dispositivo esté mostrando, ¿verdad? O ya en el sistema de control en sí, sea una pantalla HMI o de repente o en algún tipo de SCADA, si yo tengo un problema o un error de la medición, en algún dado caso, como la misma automatización me permite llevar un histórico de todo lo que está sucediendo, yo podría estar viendo, vaya, el valor habitual de esta variable es tanto de temperatura, es tanto de presión, es tanto de flujo o es tanto de pH. Entonces, yo podría verificar, en este día no tengo la medición actual, entonces yo puedo ir a verificar el instrumento y pues de manera preventiva hacer algún tipo de prueba. Y la calibración requerida por condiciones del proceso. Eh, Existen como diferentes recomendaciones para la calibración de la instrumentación, en este caso de transmisores o algún tipo de sensor, pero realmente va a depender de acuerdo a la condición del proceso. Por lo menos una vez al año, pues se podría programar, como menciona ahí el mismo texto, una calibración del instrumento para poder garantizar que las mediciones que yo estoy realizando pues sean las más adecuadas. Con respecto a los controladores, recordemos que el controlador es el dispositivo que me va a hacer la acción de control o la estrategia de control que yo necesito para lograr la variable deseada. Entonces, ¿qué rutinas se pueden sugerir para este tipo de dispositivos? Una inspección semestral o anual de las cajas de empalme y cables, es decir, que las conexiones estén correctas, que las conexiones entre CPU y diferentes módulos de expansión como entradas o salidas análogas o digitales estén bien conectados, que cada una de estos módulos cumpla su función principal, que no hayan entradas o salidas que estén en malas condiciones, y si están en malas condiciones, pues hacer las modificaciones respectivas en el dispositivo para poder cambiarlos, ¿verdad? Mientras se hace el reemplazo. En ese caso, pues, digamos, como para poder garantizar que todo va a estar bien, yo sugeriría pues que se haga el cambio, ¿verdad? De forma preventiva, se pudiera, digamos, usar alguna entrada o salida del dispositivo diferente, ¿verdad? Pero mientras se hace el reemplazo, porque en este caso, como les he mencionado, la criticidad de algunos procesos es fundamental y pues no podemos arriesgarnos a que haya paros que no sean programados debido a un descuido, ¿verdad? Luego tenemos la inspección de daños físicos, entradas de polvo y humedad, corrosión en los contactos. Muchas veces hay condiciones ambientales en algunos lugares, por ejemplo, vaya, le pongo un ejemplo, no es lo mismo tener un tablero que acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, que en Acajutla, ¿verdad? O sea, las condiciones ambientales son diferentes, entonces hay que considerar todo ese tipo de aspectos al momento de hacer el dimensionamiento de esos tableros, de poner los materiales adecuados, incluso para evitar algún tipo de ingreso de humedad o alguna sustancia o algún tipo de partícula que no sea favorable para el funcionamiento de esos dispositivos, ¿verdad? Y evitar que hayan entradas de polvo, que se genere cierta humedad. Entonces, entre otras cuestiones. Y también la inspección anual del funcionamiento. Esto es de probar secuencias, de verificar que todas las instrucciones de los programas estén de forma adecuada, que las condiciones del proceso no hayan cambiado o que si las condiciones del proceso han cambiado, pues se mantengan se mantenga también ese cambio, perdón, se realice ese cambio
también en la programación de los dispositivos de control, ¿verdad? Entre otras sugerencias. Muy importante también el hecho de poder garantizar que las fuentes de alimentación estén en buenas condiciones. ¿Por qué razón? Porque son los que proporcionan que la energía a los dispositivos para que funcionen. Entonces, algunas sugerencias es que se haga una comprobación anual de la fuente, es decir, que me dé los valores adecuados, que las entradas estén bien, que no haya ningún tipo de problema con los bornes de alimentación o las conexiones, ¿verdad? Por el hecho de que son dispositivos bien delicados y que requieren también de cierta verificación, ¿verdad? Y obviamente también la verificación del voltaje de alimentación de los instrumentos. Muchos instrumentos de medición industrial funcionan a 24 voltios DC, ¿verdad? Entonces, es un voltaje que se requiere o se necesita mantener de forma estable, por lo que se sugiere también tener una muy buena fuente de alimentación y que siempre esté en las mejores condiciones. Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta también con respecto a la identificación de fallas. La identificación de fallas es primordial para poder saber qué hacer. En efecto, también me sirve para poder verificar si la acción de mantenimiento que yo estoy realizando es la adecuada al momento que yo hago mi rutina preventiva o planificada. Entonces, en la identificación de fallas podemos tener en cuenta algunas cosas. Daño al equipo que necesita reparación o reemplazo. En este caso, pues puede hacer que alguna condición anómala haya llegado a nuestro equipo, ¿verdad? Por algún tema eléctrico, por algún tema ambiental y este equipo tenga que ser reemplazado por todas las condiciones o por todo lo que yo les acabo de mencionar anteriormente para garantizar que haya un buen funcionamiento, uno, y también para poder garantizar que la estrategia del control se va a hacer de forma adecuada. Es importante que si en algún dado caso un equipo presenta fallas y obviamente está al alcance de la compañía o también incluso el proceso en sí, poder reemplazarlo, lo más sugerido es que se haga. Luego tenemos que hayan problemas de precisión y que necesite recalibración. Esto más que todo va con las características dinámicas del instrumento de medición. En este caso puede ser un error de cero o un error de span o de los valores donde yo necesito que funcione el instrumento, la histéresis, problemas de repetibilidad o sensibilidad, ¿verdad? Ya esos que son propiamente características dinámicas del instrumento, ¿verdad? Entonces, hay que hacer como verificaciones constantes, hay que hacer rutinas de inspección con respecto a cómo funcionan nuestros lazos de control y también, ¿verdad? Verificar que las variables estén siendo correctamente medidas. Bajo todas esas condiciones que hay que tener en cuenta para que nuestras mediciones sean precisas y mantengamos la eficiencia en sí del proceso, ¿verdad? Existen diferentes fallas que pueden ser de diferentes naturalezas, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos tener fallas relacionadas al proceso. ¿Qué podemos encontrar aquí? Una obstrucción. De repente, en muchos sensores, muchos transmisores que van instalados en tuberías o en algún dispositivo donde haya fluencia de algún fluido, bueno, por el hecho, por la naturaleza, ¿verdad? Digamos, de ese fluido o por las condiciones, pueden generar ciertas cuestiones, ya sean como incrustaciones, de repente el fluido venía con suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede causar obstrucciones en los dispositivos. ¿Y qué pasa con una obstrucción del dispositivo? Perdón. ¿Y qué pasa con una obstrucción ¿Y qué pasa con una obstrucción del dispositivo? O sea, muchas veces, pues, eh, tenemos mediciones erróneas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ¿qué se aconseja? Pues hacer una limpieza o verificar que el funcionamiento, pues, esté correcto. Algún tipo de reacción química, de repente la compatibilidad de los materiales con que están hechos los dispositivos no son los adecuados para el tipo de fluido que están midiendo, ¿verdad? Eso también va relacionado al mal dimensionamiento o tal vez que hay características que no se tomaron en cuenta al momento de diseñar la, la aplicación. La abrasión mecánica y el daño mecánico, ya sea por vibración, descarga o corrosión. Esto es bien importante y también lo voy a mencionar en el sentido de que en muchas ocasiones también pueden haber fallas
mecánicas debido a mantenimiento. ¿En qué contexto? De repente hay alguien que está haciendo mantenimiento eléctrico al tablero y hay alguien que está haciendo mantenimiento mecánico a la tubería. ¿Qué puede ser eso? Cambiando algún tipo de brida, cambiando algún tipo de válvula, etcétera, etcétera. Y esta persona de mantenimiento mecánico no tiene cuidado y golpea el sensor. Entonces, en ese caso, hay un daño mecánico, ya sea por algún tipo de evento de mantenimiento, ¿verdad? Y eso sucede en muchas cosas, en muchas industrias. Entonces, también tenemos por vibraciones, por descargas y por corrosión también, ¿verdad? Eso debido al uso. También tenemos causas de falla del tipo ambiental, vibraciones, ya digamos polvo, humedad, falla de contacto de interruptores, es decir, que como recuerden que llevan los dispositivos de disparo eléctrico, llevan bastantes piezas metálicas, estas con el tiempo pueden llegar a corroerse, ¿verdad? O sea, ningún equipo o ningún dispositivo de eso sí puede tener una funcionalidad de años, pero va a haber un momento en el que se va a tener que reemplazar, sea de forma correctiva o de forma preventiva. Falla de transmisor debido a una temperatura adecuada. De repente algo pudo haber sucedido que varió el proceso. En efecto, la instrumentación está para poder detectar ese tipo de fallas, pero hasta cierto punto pueden llegar a dañar los instrumentos de medición, porque son cosas que hasta cierto punto, al momento de definir una estrategia de control, yo tengo que considerar cualquier tipo de perturbación, sea interna o externa. Y en muchas ocasiones las mismas internas las resuelve el mismo sistema por sí solo. Pero en ocasiones las externas, obviamente yo tengo que diseñar qué estrategia voy a tener para poder solventar en ese momento. Y la corrosión por humedad, ¿verdad? Que eso es como lo más básico que podría suceder. Y por último, tenemos causas de fallas eléctricas, ruido eléctrico, sobrevoltajes y trascientes, armónicos, mala calidad de energía, fallos en algún componente, rotura de cables y cortocircuitos por el uso, ¿verdad? De repente el tendido de un cable, pues lo realizaron de forma incorrecta y eso al final puede ocasionar un montón de problemas al momento de operar eléctricamente un dispositivo. Esos son como los tipos de fallas que, digamos, están relacionados a cualquier sistema, ¿verdad? O cualquier equipo de control, pero también tenemos, estos son las más generales, pero también tenemos algo muy recurrente que es la falla por el error humano. Esto es muy importante mencionarlo porque en muchas ocasiones sabemos bien nosotros que hay personas que son especialistas, ¿verdad? Pero también hay personas que conocen ciertos tópicos que sirven para poder realizar algunas cosas. De repente pueden incluso realizar tareas de los especialistas, pero por algo se llaman especialistas, pero entonces, en efecto, igual puede suceder, ¿verdad? Pero de repente, eh, el no conocer como muy bien el dispositivo, no leer la información técnica o no tener en cuenta todos los datos técnicos que el fabricante dicta para poder hacer la puesta en marcha del dispositivo, puede generar ciertos errores. En este caso, de repente yo estoy acostumbrado, yo digo, ah, vaya, no, yo siempre he conectado este dispositivo así, pero de repente, pues alguna variante puede tener, si yo no reviso como toda la información técnica, y equivocarme, ¿verdad? Tanto la instalación como el cableado incorrecto de cualquier tipo de sensor, transmisor, transductor o cualquier dispositivo elemento final de control. Cableado incorrecto de conexión al módulo. Eso también puede pasar. De repente, recuerden que los equipos de, de control y automatización con los diferentes módulos que se les puede incorporar tienen muchas entradas y muchas salidas. De repente yo digo, ah, tengo que conectar la salida de ese dispositivo a la entrada 24. Entonces, de repente no la conecto en la 24. Conté mal y la conecto en la 23. Entonces, de repente ahí un problema, un error humano y que puede causar una falla. Calibración inadecuada, cuando el dispositivo de instrumentación o de medición, pues no se calibra o no se ajusta. Ojo, no es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero también puede suceder que no haya un ajuste adecuado de la variable y pues al final cause un problema. Daños ocasionados al realizar mantenimiento, eso también hago énfasis en lo que pudo haber sucedido en lo anterior que mencionaba, ¿verdad? De repente se está haciendo diferentes tipos de mantenimiento en el área y hay alguien de otro departamento, pues golpeó o causó una falla en el medidor que puede estar instalado en sitio, ¿verdad? Entonces ahora que conocemos un poco acerca de mantenimiento preventivo, acerca también de algunas fallas o algunas rutinas de inspección que se sugiere realizar a la instrumentación de los sistemas de control, les
traigo ahorita a mención algunas estrategias que se pueden utilizar para poder hacer una gestión del mantenimiento del proceso. O sea, esto es claro, no solo me lo invento, sino que tengo que programarlo, planificarlo, agendarlo y ejecutarlo. Entonces, ¿qué estrategias puedo hacer yo a grandes rasgos para poder llevar una correcta planificación? Entonces, para cualquier plan de mantenimiento, yo necesito seguir una serie de pasos. Y en este caso, pues se sugieren las siguientes. En un primer momento, establecer los objetivos. Eso es fundamental, saber qué es lo que yo quiero lograr con mi plan de mantenimiento, cómo lo voy a lograr, qué recursos tengo, etcétera, etcétera. Después de definidos los objetivos, yo debo de definir cómo voy a medir el cumplimiento de esos objetivos a través de la definición de ciertos indicadores de desempeño. O sea, que esto me va básicamente a medir eficiencia de variables, eficiencia de recursos humanos, eficiencia de cualquier tipo de proceso que vaya relacionado al mantenimiento. Posteriormente, se hace un inventario de los activos. Es decir, yo tengo que definir qué equipos voy a incluir yo en mi plan de mantenimiento. Entonces, hacer un listado de estos equipos, definir las características técnicas, definir todas las características de operación que yo necesito conocer para poder entender al final eh, el- cómo funciona, ¿verdad? O cómo, o qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo quiero implementar. Posteriormente, se hace un presupuesto. Esto básicamente, ¿qué debería de incluir ese presupuesto? A grandes rasgos tendrían que ser incluidas todas las refacciones que yo necesito, todo lo que yo tengo que tomar en consideración para poder ejecutar todas mis rutinas y poder mantener la disponibilidad de las máquinas, ya sea estos repuestos o algún equipo por temas de redundancia, ¿verdad? Posteriormente, tengo el análisis de la tecnología disponible. En este caso, pues, tener en cuenta qué voy a tener yo a la mano para poder ejecutar esas tareas. No sea solo de forma preventiva, sino que también de forma predictiva, ¿verdad? En este caso, pues tener como o contar con los equipos que me permitan poder predecir ciertas fallas o poder tener un, un panorama claro, real de lo que está sucediendo, ¿verdad? Por consiguiente, en el punto 6 y 7, el fomento de una cultura digital y apoyarnos de un software, esto básicamente es para poder tener un fácil acceso a toda la información. Ya actualmente nosotros nos estamos renovando y estamos cambiando, ¿verdad? Con respecto a cómo se gestionan muchas cosas. Ya no se requieren muchos documentos a nivel físico, sino que se hacen a niveles de sistemas y lo cual optimiza y facilita mucho tanto el control como el análisis de toda la información, ¿verdad? Que nosotros tengamos a nuestro alcance. Y el último paso viene siendo la parte de revisar y optimizar. Ir revisando cada uno de esos pasos y si de repente cambian los objetivos, ir cambiando indicadores, ir cambiando actividades que se van a ir realizando, entre otras cosas. Entonces, como he mencionado, el mantenimiento preventivo es una estrategia que se utiliza en muchas ocasiones para el tipo de mantenimiento que necesitan los procesos industriales automatizados. Y el enfoque de esa estrategia es orientada a la prevención de fallos. En efecto, como su palabra lo dice, es básicamente prevenir, prever. Entonces, ese tipo de mantenimiento se realiza de forma periódica y debe de ser programada. En este caso, ¿qué comprende o qué cosas son interesantes tener en cuenta para realizar ese tipo de mantenimiento? Limpieza y orden, revisiones periódicas, y el cambio de componentes susceptibles a desgaste, tal cual lo he sugerido en el mantenimiento de los elementos de instrumentación principales, ¿verdad? Luego tenemos el mantenimiento preventivo, perdón, predictivo y el CBM. CBM significa mantenimiento basado en condición. Entonces, en este caso, la estrategia es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque existen indicios de que algo está pasando en el equipo. Entonces, a partir de esos indicios, vengo yo con mis equipos de mantenimiento predictivo, que en este caso puede ser bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, y analizo qué es lo que está sucediendo con el equipo. Entonces, pero ¿qué sucede para ese tipo de mantenimiento? Y es donde va arraigada la automatización al proceso de mantenimiento, que ya en el sitio o en diferentes puntos de los equipos van instalados sensores
y se conectan a los sistemas automatizados para poder, obviamente, monitorear qué es lo que sucede en las variables e incluso tener a ciencia exacta qué es lo que está pasando en tiempo real al momento, pues, obviamente, de que suceda una falla, ¿verdad? Entonces, eh, para este tipo de mantenimiento, basado en condición, tenemos diferentes tipos de estrategias, ¿verdad? Un análisis de vibración, esto ya más que todo relacionado a máquinas rotativas o piezas mecánicas. Un análisis de lubricantes, la termografía infrarroja y el análisis eléctrico. Esos dos son los que están más relacionados a los procesos industriales automatizados. ¿Por qué razón? Porque son los que contienen mejores variables de análisis. En este caso, una variable eléctrica, obviamente yo la analizo fácilmente con un analizador de red, ¿verdad? Y el tema de termografía, de eso sí toqué un poco, ¿verdad? De poder verificar puntos calientes, verificar problemas de conexión, etcétera, etcétera. Análisis de ultrasonido y análisis de presión. Eso ya más que todo para otro tipo de procesos. Entonces, como mencionaba, en este caso, el mantenimiento CBM, los datos de la condición pueden ser recopilados en ciertos intervalos o continuamente, como se hace cuando una máquina tiene sensores. Es decir, esos sensores nos están dando, al igual que el sensor cumple su función en un proceso automatizado, también este tipo de sensores nos pueden dar eh, diferentes nociones o diferentes parámetros de qué es lo que está sucediendo. Tiene una desventaja ese tipo de mantenimiento, pero realmente si se detecta a tiempo, pues puede incurrir en un gran ahorro de costos. En este caso, va a aumentar el tiempo entre las reparaciones, porque al final el equipo se tiene que intervenir de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Entonces, es bien importante asegurar una base sólida para ese tipo de mantenimiento, porque va de la mano con el mantenimiento centrado en confiabilidad, que lo vamos a ver ahorita en ese momento. Entonces, porque nos va a ayudar a identificar básicamente problemas o posibles problemas que puedan existir y determinar qué se debe hacer, porque con esto vamos a asegurar que podamos mantener la producción en la capacidad habitual, ¿verdad? Entonces, luego tenemos esta otra estrategia, que ya es el mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM, que va ligado al CBM. Entonces, esa estrategia básicamente pues eh, tiene un enfoque pues eh, orientado a muchas estrategias. En este caso, ¿qué tipo de estrategias puedo yo conducir en este tipo de mantenimiento centrado en confiabilidad? Yo puedo incorporar, pues, un mantenimiento reactivo, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo y un mantenimiento proactivo. Entonces, en ese caso, esta estrategia básicamente pretende aumentar la disponibilidad y la fiabilidad también de que una máquina va a funcionar de forma constante y va a operar correctamente durante todo el ciclo de vida, o sea, o de todo el tiempo que se esté establecido para funcionar, ¿verdad? Eso va definido por el fabricante, que estimadamente cuánto puede ir durando, ¿verdad? Entonces, el enfoque que puede tener esa técnica del integrar varias técnicas, obviamente, porque, como les mencioné, no hay una estrategia que esté definida para proceso en sí, o sea, yo puedo, de repente no voy a decir, vaya, el mantenimiento preventivo es solo para la industria alimentaria. El mantenimiento eh, predictivo es solo para la industria de lubricantes. El mantenimiento proactivo es solo para la elaboración eh, de algún tipo de producto. No, sino que obviamente se deben de integrar todas esas técnicas porque por sí sola ninguna es suficiente. Entonces, porque de esta forma me va a ayudar a comprender que con precisión cuáles son los problemas que pueden tener equipos que tengan una alta complejidad de operación. Entonces, el objetivo principal de esta filosofía básicamente tiene dos fuentes o dos corrientes, digámosle. Es, la número uno es mantener la confiabilidad, es decir, que los equipos siempre estén funcionando de forma correcta y garantizar que los activos también funcionen como se deseen. En esencia, básicamente nos dan como una ruta para poder analizar y que podamos tener conocimiento de cuáles son las causas fundamentales que generan los fallos que perjudican nuestros equipos.
También, por supuesto, ver el tiempo de inactividad que puede generar la implementación de ese tipo de técnica es inevitable, porque obviamente se llevan a consideración una gran cantidad de las piezas de las máquinas. Entonces, y hay que ir buscando como diferentes soluciones por cada tipo de falla que vaya ocasionando, ¿verdad? Ent- Entonces, perdón, pero muchas empresas que tienen establecidos, eh, que tienen programas de mantenimiento bien establecidos, utilizan este tipo de técnicas o filosofías porque evitan averías imprevistas, ¿verdad? O el ahorro de millones de dólares incluso. De repente por el tiempo, por alguna falla o alguna subcontratación que no sea adecuada e incluso pérdidas por producción, ¿verdad? Conociendo un poquito sobre esta técnica del RCM, es importante pues también tener claro cuáles son los pasos para realizarla. En el primer paso menciona que hay que seleccionar un análisis RCM de activos o un análisis de criticidad. En este caso, ¿en qué consiste ese análisis de criticidad? En un primer momento yo tengo que seleccionar cada una de las máquinas y poder establecerlas o dividirlas en sistemas. Entonces, cuando yo hago este análisis de criticidad, yo voy a establecer qué criterios debo de seleccionar o de considerar para definir qué equipos son más críticos y cuáles son menos críticos. ¿Por qué razón? Porque a partir de los equipos que yo voy a seleccionar como críticos, yo voy a fundamentar mi base de plan de mantenimiento. Entonces, algunos factores que también tenemos que tener en cuenta es el grado de criticidad que pueda tener este equipo, porque de repente, pues ahí pueden haber equipos que no son tan críticos. Por ejemplo, lo veré desde un punto de vista de un sistema de control, ¿vale? Para mí, obviamente, sí, el sensor es un dispositivo crítico porque es el que me da la medición, pero en relación a un CPU de un PLC, creería yo que el PLC sería un poco más crítico porque sería un poquito más complicado de conseguir el sensor, ¿verdad? O puede ser, o viceversa, ¿verdad? Ahí va a depender de la naturaleza del proceso. Luego que ya se han definido como todas las consideraciones, aquí deben de incluirse varios factores, como por ejemplo calidad, contribuciones al proceso, criterios de seguridad, salud ocupacional, o sea, todo ese tipo de cuestiones se enumeran en ese análisis de criticidad. Y con eso se ponderan y se hace la determinación. Luego tenemos la descripción de las funciones del sistema para el activo seleccionado. Es importante que conozcamos como todas las funciones porque, incluidas todas las entradas y salidas, porque por pequeños que sean, pues nos dan muchos indicios o nos dan muchas eh, consideraciones de lo que puede estar funcionando o de cómo puede ser el manejo de una variable, ¿verdad? Luego, el paso número 3, definir los modos de fallo. En esta definición de los modos de fallo tenemos que entender cuáles son las diferentes fallas que pueden llegar al sistema. Similar o en analogía a las que mencioné anteriormente, pues pueden darnos un indicio, ¿verdad? O de entender, ¿verdad? De repente el sensor o el transmisor se queda con una medición que no es la correcta. Debe de ser porque de repente yo le muevo el cable y ya da la medición correcta. Entonces, entender que de repente puede tener un cierto deterioro y hay que hacer como cambio de la coraza del cable, por ejemplo, o alguna cuestión relacionada. Luego tenemos el paso 4, que es evaluar las consecuencias de fallo, que en este caso, como se han definido como eh, los diferentes problemas, yo debo de evaluar qué consecuencias voy a tener, o es decir, qué escenario desfavorable me va a generar que existe esa falla. Eso es lo que se hace en ese paso. Entonces, también consideremos que pudiera mencionarse cuáles van a ser las afecciones hacia otros equipos. Y de repente si el cerebro falla, pues toda la maquinaria se detiene, ¿verdad? Entonces eso, y para este caso, en esas consecuencias existen eh, diferentes análisis. El más común o el más sencillo de aplicar es algo que se llama AMEF, que es análisis de modo de falla y efectos. Entonces, con esto ya se ataca directamente, perdón, cada uno de los fallos que pueden existir o fallos que se pueden presentar y poder establecer como las soluciones o qué hacer, incluir una estructura de costos, entre otras cosas.
Y por último, ya teniendo definido cuáles son nuestros equipos críticos, cuáles son los problemas principales, cuáles son las fallas, que todas las consideraciones, tanto a nivel de logística incluso como financiero, pues se determina la estrategia de mantenimiento por cada modo de falla. Entonces, al aplicar ya la estrategia de mantenimiento, es decir, ¿qué voy a hacer cuando sucedan todo ese tipo de fallos? Y por último, la aplicación de la estrategia y realizar revisiones periódicas. En muchas de las etapas de todos esos procesos, la mejora continua, ¿verdad? Y la inspección de las estrategias es fundamental para poder ir detectando oportunidades de mejora. Y algunas consideraciones finales que puedan tener, bueno, que vale la pena mencionar es el hecho de reemplazar y restaurar. ¿Por qué razón sucede esto? Muchas empresas le apuestan a que por temas de costos o por temas de falta de repuestos, de poder realizar propiamente ellos algunas modificaciones o algunos reemplazos en algunos equipos. Pero también hay que considerar cada una de las dos corrientes. En el hecho de reemplazar, tenemos que el costo de la sustitución es menor que la renovación. Muchas veces, pues en algún dado caso, tenemos que de repente acondicionar una máquina puede incluso costar más de lo que cuesta nueva. Entonces, bajo ese contexto va esa aseveración. La complejidad de la reparación es demasiado alta. De repente, tengo una tarjeta electrónica, por ejemplo, y de repente me falla uno de los dispositivos. Entonces, yo empiezo a buscar en todas las ventas de repuestos electrónicos y no lo encuentro. Entonces, ahí es donde me hace complicada la reparación de mi dispositivo, ¿verdad? O de mi tarjeta. Entonces, o sea, obviamente dificulta toda la operación, ¿verdad? Y mejor eficiencia del artículo. En efecto, desde el momento en el que yo reemplazo un equipo por uno nuevo, se tiene una cierta mejora. Independientemente en qué condiciones estaba el anterior, pues se tiene una mejora porque recuerden que es la primera operación del equipo y está como, entre comillas, digámosle, en la forma de operación más óptima. Y luego tenemos el punto de vista de restaurar, lo cual no es una mala práctica, pero también hay que tener consideraciones en el hecho de que se necesita personal especializado, tiempo, de repente al ser un personal especializado, pues requiere un alto costo, ¿verdad? De intervención. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y es una práctica común en países donde el equipo es costoso, utilizado en emergencias cuando no hay repuesto disponible. Yo tuve una experiencia una vez que habíamos instalado unos actuadores eléctricos trifásicos, de hecho, y habían sido para la expansión de una presa hidroeléctrica. Entonces, uno de esos actuadores, como tenía la forma como que tuviera tres vías de camino, entonces lo manipularon con un montacargas y lo botaron, entonces se quebró. Entonces nosotros, mientras venía el repuesto, el actuador de repuesto, tuvimos que hacer una reparación con epóxico, ¿verdad? La construcción de la carcasa del dispositivo, verificar que todas las conexiones estuvieran bien, con las conexiones eléctricas, como básicamente lo que sufrió daño fue a nivel físico, pero no se dañaron como piezas internas ni nada de eso, solo se verificaron conexiones, se vieron que no se hubieran desoldado cables o puentes de conexión y se puso en operación mientras venía el repuesto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues lo más factible era hacer una restauración. Y luego los costos competitivos en mano de obra. Esto es fundamental por el hecho de que cuando las personas son especialistas, pues obviamente deben de exigir un poquito más por, por la prestación de sus servicios. Y con esto estaría yo finalizando con esta frase de Chigeo Chingo, que es un precursor de la calidad y que fue una persona que estuvo innovando en temas de procesos de calidad, ¿verdad? Y producción. Y él menciona que la verdadera innovación no se logra a través de la imitación superficial o uso aleatorio de herramientas y sistemas, saber cómo, sino a través del entendimiento de los principios de fondo, saber por qué. ¿Qué me dice esto? Es decir, yo tengo que entender el porqué de las cosas, de cómo funcionan y de por qué funcionan de cierta forma para poder definir la mejor estrategia y poder, en su efecto, pues hacer que mis equipos siempre se mantengan, hablando siempre en el mismo contexto, hacer que mis equipos se mantengan en el mejor estado y disponibles, ¿verdad? Bueno, de mi parte, eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado y pues en algún momento pues
podemos ahorita tomarnos el tiempo de hacer algunas preguntas, de ser necesario, y si no, pues estoy a la orden. Agradecemos al ingeniero Peña por su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat escriban sus preguntas para luego dar lectura y que nuestro facilitador pueda solventar las dudas, o pueden levantar su mano para poder cederles la palabra. Ok, Jairo de Jesús. Ok, muy buenos días, ingeniero, muy amable por el conocimiento que nos imparte. Soy ingeniero de automatización en Colombia, trabajo en un campo de hidrocarburos y pues bueno, ya llevamos 10 años trabajando en mantenimiento en el área de sistemas de control. Mi pregunta es más que todo, pues debido a que las estrategias de mantenimiento están guiadas principalmente al hardware, si conoce alguna bibliografía que nos esté recomendado en la parte del software, ya que pues una de las actividades de diagnóstico que más se presenta es el diagnóstico que podemos hacerle a estos equipos y las actualizaciones que debemos hacerle a todo lo que es un PLC, un DCS, en sistemas operativos y demás, a los que son los sistemas de control. No sé si tiene alguna bibliografía que nos oriente más respecto al mantenimiento software que requiere el sistema de control. Gracias. Ok, bueno, gracias por tu pregunta y por tu comentario. Vaya, mira, fíjate que a ciencia cierta no existe como algo que te diga qué es lo que tenés que hacer y eso hice bastante énfasis porque en efecto, incluso yo cuando estaba en un proceso de formación tenía, ¿verdad? O sea, ¿qué me va a decir qué es lo que tengo que hacer o cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque de repente uno a veces cuando entra en el mundo de la automatización lo abruman muchas cosas, pero ya cuando va agarrándole un poquito más de camino, de sintonía, pues en efecto, ¿verdad? O sea, va entendiendo cómo son las cosas. Yo mencionaba que para una estrategia de software, ahí en efecto, dependiendo la operación y el uso que tenga ese sistema a nivel de software, pues se pueden ir haciendo rutinas de verificación de rutinas, valga la redundancia, de programación que estén incluidas en dicho software. Es decir, de revisar que las entradas virtuales coincidan con las entradas físicas, verificar, digamos, alguna rutina específica o algún segmento del programa que esté relacionado con la toma de medición o con la transmisión de información, ¿verdad? Yo eso es lo que sugeriría. Y con respecto a las actualizaciones, pues en efecto, los proveedores o los fabricantes de esos dispositivos, en efecto, de repente lanzan, ¿verdad? Nuevos dispositivos, entonces hacen incluso las analogías entre entre los diferentes modelos o los diferentes equipos que van saliendo, ¿verdad? Entonces, como sería como estar pendiente de qué es lo que pueden, de cómo ellos van mejorando esas tecnologías, de cómo ellos van buscando oportunidades de mejora y ver si se pueden aplicar a lo que nosotros actualmente estamos controlando. Entonces, para mí eso sería, porque como te digo, no hay ninguna bibliografía y si en algún dado caso yo la conozco, la encuentro, pues se las hago saber. Ok, muy amable, muchas gracias. Ok. Ok, Alejandro García Collin. Sí, muchas gracias. Ingeniero, yo tengo una pregunta, con respecto a la mejora continua, por ejemplo, en los sistemas de control que existen dentro de una planta, hablando de sistemas de control distribuido, alguna parte de instrumentación dentro de las líneas de proceso, se puede aplicar teorías como 5S, Kaizen, Kandom, que son filosofías que van mucho de la mano con lo que es la mejora continua para lo que es el criterio de Lean Manufacturing. Sí, hasta cierto punto sí se podrían aplicar, pero dependiendo del contexto, porque eh, estas filosofías van orientadas más que todo como al tema de, de espacio, ¿verdad? En ese caso, en un primer momento. Pero sí se pueden aplicar en el sentido de que si vos buscas como una mejora del proceso y lo modificas, porque de repente te haces una cosa en tres pasos y de repente puedes hacerlo en uno, entonces ahí obviamente vos podrías ver cómo modificas tu programa o tu sistema de control a esa nueva forma, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, sí se podrían aplicar.
Realmente no es algo que no se puede hacer, porque en un primer momento, cuando estás buscando la oportunidad de mejora, no lo buscas a nivel de software, sino que a nivel operativo. Entonces, ya cuando vos lográs definir, vaya, esto ya lo puedo reducir en esta cantidad de pasos, ya es donde vos tenés que empezar a estudiar tu programación o cómo has diseñado tu estrategia de control y ver si se puede modificar, si la puedes modificar a esa condición nueva. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ok, procedo a leer las preguntas que han realizado en el chat. Carlos Mendoza dice, excelente ponencia, ingeniero, y quisiera saber cuál cree usted que es el futuro del mantenimiento, en referencia a que, por ejemplo, ya se tienen dispositivos capaces de monitorear constantemente y predecir fallas en los equipos rotativos para evitar altos costos en mantenimiento correctivo. En lo que menciona ahí Carlos, bueno, gracias también, en primer momento. Lo que está facilitando el hecho de poder aplicar ese tipo de tecnología, ¿verdad? O de poder hacer monitoreos con base a condición, lo que me estaría facilitando o lo que estaría generando es la realización de un mantenimiento autónomo. Entonces, en ese caso, tendríamos mayor facilidad de poder controlar el proceso, ¿verdad? Ya existen filosofías que integran como a todo el personal que está relacionado a la operación de la máquina y todo, ¿verdad? Como es el TPM. Pero en ese caso, pues, o sea, incluir tecnología de punta me, me reduce como el riesgo de falla. Entonces, y en ese mismo contexto, pues me facilitaría saber incluso qué es lo que voy a hacer, o sea, cómo lo voy a hacer. Me estaría también reduciendo tiempos de paro, por ejemplo, porque me estaría como notificando en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso le da un enfoque más futurista, en el sentido de que sí va a una visión eh, un poquito más, ¿cómo sería esta palabra? Perdón, se me ha ido. eh, Como que se me fue la palabra, lo siento. Un poquito más, ay, como orientada a resultados, como, eh, perdón, déjame pensar la palabra que se me ha ido. Eh, Optimista, pongámosle pues. Pero entonces, en ese contexto, como tener más información, eh, me da mayores vías de poder buscar una solución, ¿verdad? Y con respecto a lo que menciona Orlando Lemus, igual, o sea, en muchas empresas hay niveles, ¿verdad? Realmente hay diferentes industrias, hay diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Que de repente ven ese tipo de tecnologías o ese tipo de filosofías como un costo o como un gasto adicional, ¿verdad? Pero nosotros como mantenedores tenemos que tener los argumentos necesarios para poder ver qué clase de retorno van a tener ellos si nosotros implementamos ese tipo de tecnologías y también evidenciar con pruebas y tener los argumentos necesarios para decir, necesitamos esto porque de esta forma podemos predecir una falla que nos puede ocasionar la pérdida de tanto dinero. Entonces, con eso nos ayuda, obviamente, ¿verdad? A tener un mejor fundamento y a que cambien la visión. Pero eso también al final, todo eso que les he mencionado es algo cultural. O sea, eso va relacionado a lo que las personas piensen o a que las personas al final tienen que cambiar su forma de pensar y poder aceptar que las cosas van avanzando, ¿verdad? Y que van a ir buscando cómo irse renovando e innovando. ¿Ok? Ok, si no hay más preguntas o comentarios, damos por finalizado este espacio. Reiteramos las gracias, ingeniero Peña, por compartir con nosotros sus conocimientos. En este momento procedemos a hacer la entrega de un diploma de agradecimiento al ingeniero por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a Magíster Héctor Peña por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Firma Ingeniero Ángel Moreno, tutor de la sección estudiantil de la Universidad Don Bosco, ingeniero Carlos Montoya, director de Escuela de Electrónica de la Universidad Don Bosco, y Francisco Mata, presidente de ISA Sección Estudiantil UDB.
Muchas gracias por la invitación y realmente cualquier duda, cualquier cosa, pues estoy a la orden. Ok, agradecemos a nuestro facilitador por compartir con nosotros este día. Esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. Gracias. Solamente les vamos a pedir que activen sus cámaras a los que puedan para tomar una fotografía. Y Rodrigo, ¿me ayudas tú a tomar la fotografía? Ok, tomaremos la fotografía. Por favor, sonreír, que para que salgamos alegres. Ok, digamos a la cuenta de 3, 2, 1. Ok, gracias, Rodrigo. Agradecemos a todos y a todas su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades. Damos por finalizado el evento y en nombre de ISA sección UDB les deseamos un feliz día. Gracias. Gracias, gracias.